Muy buenos días a todos. Bueno, seguimos con nuestro camino a través de los profetas menores. Hoy llegamos a Sofonías y esta enseñanza, si toman nota, se llama Idólatras en Rehabilitación. Normalmente cuando hablo de la idolatría, especialmente en los medios cristianos evangélicos, la gran mayoría de gente piensa que no, yo no soy idólatra, ¿sí? Yo antes, cuando había estatuas y todo ese tipo de cosas raras en la casa, pero yo ya dejé eso, entonces ya no soy idólatra. Sin embargo, el problema de la idolatría no es un problema de orfebrería, es un problema del corazón. Juan Calvino, el reformador, dijo lo siguiente: el corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. Porque podemos adorar muchas cosas, ¿sí o no? El dinero, podemos adorar el estatus, el sexo, personas, relaciones. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente con la que yo he hablado que tiene relaciones como de una dependencia tan malsana, de verdad, tan malsana, tan malsana. Si no estás, yo me muero. O si te vas, yo te mato a veces también. Tan malsana. Y entonces yo les digo, eso es un problema de idolatría. Y dice, no, yo quiero una respuesta de verdad. Es que esa es la respuesta. Nuestro corazón tiende a poner cosas, personas, experiencias en el lugar de Dios. Por eso es que el problema de idolatría no simplemente se soluciona con no tener estatuas en la casa. Porque tu hijo puede ser motivo de tu adoración. Tu esposo, tu esposa puede ser motivo, tu trabajo puede ser motivo de adoración. Siempre me ha llamado la atención que usamos incluso un lenguaje cúltico para ciertas cosas. Cuando una persona trabaja y dice, he sacrificado mi vida. ¿Se dan cuenta? He sacrificado mi vida por el trabajo. Así que todos nosotros somos idólatras en rehabilitación, y Sofonías se enfoca muchísimo precisamente en hablar de la idolatría, porque nos dice, vean, ustedes tienen un problema, le dice al pueblo de Dios, ustedes tienen un problema, y es que ustedes adoran a otros dioses que no son Dios. Y nos dice algunas cosas que tienen la característica la idolatría. Empezamos en Sofonías hacia el final, en el capítulo 3, donde dice lo siguiente: ay de la ciudad opresora, rebelde y contaminada. No atiende a consejos ni acepta corrección. No confía en el Señor ni se acerca a su Dios. Las autoridades que están en ella son leones rugientes. Sus gobernantes son lobos nocturnos que no dejan nada para la mañana. En esa época, ¿no? Sus profetas son impertinentes, hombres traicioneros. Sus sacerdotes profanan las cosas santas y violentan la ley. La primera característica de la idolatría es que la idolatría es corrosiva. No solamente te daña a ti, no solo pensamos que es un problema de nosotros, sino que vean que Sofonías está diciendo que es un problema a nivel social. O sea, el problema es los gobernantes. Y si ustedes leen en toda la Biblia, especialmente en el libro de Reyes, el mayor reclamo que se le hace a los reyes, ¿cómo sabemos si un rey hizo las cosas bien o cosas mal? No solamente por las consecuencias económicas, no solamente por las consecuencias militares de sus acciones, sino si adoraron o no al Señor. Dice aquí que los gobernantes son como lobos rapaces, como leones rugientes, lobos nocturnos que no dejan nada para la mañana. ¿Cuánto en Colombia se va en corrupción? Que corrupción es una forma de robo fundamentalmente. ¿Cuántos billones de pesos se van en corrupción? Pero el problema entonces, según Sofonías, no es solo la corrupción, sino la adoración que se esconde detrás de esa corrupción. Porque todo ídolo, tarde o temprano, te va a demandar más. Todos nosotros somos un reflejo de aquello que nosotros adoramos. Y mientras adoras algo, quieres más de ese algo. Si tu adoración es el dinero, ¿qué es lo que más vas a querer? ¿Más?
dinero. Si tu adoración es el sexo, ¿qué es lo que más vas a querer? Sexo. ¿Y cuándo va a ser suficiente? Porque ese es el problema de los ídolos, que te prometen que la felicidad está a una decisión de distancia. Cuando yo me gane 25 millones de pesos, ahí voy a tener paz. Cuando yo me gane el baloto, ahí sí voy a ser generoso. Es muy fácil ser generoso con la plata que no nos pertenece, ¿verdad? Es muy fácil que la idolatría corrompa todo nuestro corazón y que nosotros reflejemos a ciertos dioses. Y vean que el problema es que se entra en un círculo vicioso, porque dice que no solo es un problema de los gobernantes, sino que los profetas y los sacerdotes también tienen un problema. Y esto me parece a mí que encierra al pueblo de Dios dentro de un círculo vicioso muy peligroso. ¿Por qué razón? ¿Cuál era la labor del profeta? Un profeta no era un pronosticador del futuro, ¿sí? No simplemente era una persona que te iba a decir lo que va a suceder. Un profeta se sabía que era un profeta porque era capaz de decir, así dice el Señor. Es decir, el profeta es el que le da la palabra de Dios al pueblo. ¿Cuál era la labor de un sacerdote? Un sacerdote era un intermediario que estaba entre el pueblo y Dios, que se presentaba delante de Dios en nombre del pueblo. O sea, un profeta, un sacerdote, si queremos usar más o menos el silogismo, no es el que dice, así dice el Señor, sino que le dice, Señor, así dice tu pueblo. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces, si tenemos sacerdotes y tenemos profetas que son corruptos y también están metidos dentro de este círculo de adoración tan nocivo que es la idolatría, ¿qué opción le queda al pueblo? Porque vean que la solución no es simplemente más rituales, porque este pueblo tenía un templo, este pueblo tenía profetas, este pueblo tenía sacerdotes. La solución no es simplemente más rituales y ponerles el nombre de Dios. Lastimosamente dentro de la iglesia cristiana, ¿qué ha pasado? El dichoso y mal llamado evangelio de la prosperidad. ¿Qué es el evangelio de la prosperidad? Es una adoración al Dios dinero con terminología bíblica. Que yo le arrebato a quién, no tengo ni idea, que yo piso, que yo decreto, que yo declaro. Todo terminología aparentemente bíblica, pero simplemente para adorar a otro Dios. Porque la idolatría no solo te daña a ti, daña todo el entorno, daña toda la sociedad. Y Sofonías nos sigue dando algunas ideas respecto a la idolatría. En el primer capítulo, en los versículos 4 al 6, dice lo siguiente: extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar todo rastro de Baal y hasta el nombre de sus sacerdotes, a los que en las azoteas se postran en adoración ante las estrellas del cielo, a los que postrados en adoración juran lealtad al Señor y al mismo tiempo a Moloc, a los que se apartan del Señor y no lo buscan ni lo consultan. Lo puse de esta manera: la idolatría es polígama. Porque vean que el problema no es que no quieran a Dios en la vida, porque lo tienen, pero lo tienen como una parte más de la vida. Porque adoran a Dios, pero también adoran a Moloc y también adoran a Baal. Es como si el corazón fuera una especie de anaquel y Dios es una partecita de. Usando esta imagen del matrimonio, eso es algo muy fuerte. Por eso yo siempre he estado en contra de la idea de que Dios es el primero. ¿Seguro que eso es lo que la Biblia dice? Que Dios sea el primero en tu corazón. ¿Ustedes se imaginan que yo le dijera a mi esposa: amor, te amo con todo mi corazón, tú eres la primera de varias, pero eres la primera? ¿Cómo se sentirían ustedes si esa fuera mi declaración de amor? Eres la primera. ¿Sentiría ese es el propósito del amor? No, pero así nos acercamos a Dios sin ningún sonrojo. Dios, tú eres el primero, pero yo adoro a otros dioses para otras cosas. Señor, tú no me sirves para mi sexualidad. Esa parte no me gusta tanto. Tenemos el descaro a veces de acercarnos a la Biblia y decir con toda tranquilidad: esta parte no me gusta. ¿En serio? ¿Así de fácil? Como esta parte no me gusta, entonces yo la practico a mi manera.
¿Mm? Entonces lo que nos incomoda de Dios es que pretenda exclusividad. Porque no se trata de que nos alejamos de Dios o lo sacamos de la vida, sino que no queremos que sea único. Dios no quiere ser el primero de tu vida. Dios quiere ser el único Dios de tu vida. Porque un amor compartido es un amor mentiroso. Simple y llanamente no es real. Porque si no estamos de acuerdo con lo que Dios dice de la economía, entonces nos regimos por los parámetros de Dios Mamón. Mamón es el Dios de la economía. Entonces no pensamos que más bienaventurado es dar que recibir, sino que se trata de acaparar porque mi identidad está en el dinero. O si no estoy de acuerdo con lo que Dios dice en cuanto al tiempo, entonces sigo lo que dice Cronos, el Dios del tiempo, donde mi tiempo no es para servir a los demás y glorificar a Dios, sino que trato de acaparar toda la atención sobre mí mismo. Y cuando no estoy de acuerdo con lo que Dios dice sobre el sexo, entonces no adoro, no es que me aleje de Dios, sino que adoro a Eros, el Dios del sexo, donde yo puedo tomar la sexualidad de otra persona y vivir mi sexualidad como si mi vida no importara. Y entonces está la idea de, es que es solo sexo. Eso no es verdad. El sexo no es solo sexo, porque tú no eres solo tú, una unión de deseos. Eres una persona con sentimientos, propósitos, metas, sueños, planes, deseos. Ojo, mucho cuidado con esta idea de que podemos poner a Dios simplemente como una cosa más dentro del anaquel de la adoración. Y por último, en cuanto a estos diagnósticos que hace Sofonías sobre la idolatría, dice en el capítulo 1, versículos 10 en adelante: aquel día se oirán gritos de auxilio desde la puerta del pescado, gemidos desde el barrio nuevo y gran quebranto desde las colinas, afirma el Señor. Giman habitantes del barrio del mercado. Aniquilados serán todos sus mercaderes, exterminados cuantos comercian con plata. En aquel tiempo registraré Jerusalén con lámparas para castigar a los que reposan tranquilos como vino en su sedimento. A los que piensan, pongan atención a esto: el Señor no va a hacer nada, ni para bien ni para mal. En botín se convertirán sus riquezas, sus casas en desolación. Edificarán casas, pero no las habitarán. Plantarán viñas, pero del vino no beberán. La idolatría es fanfarrona. Estaba buscando como palabras raras y todo eso y busqué fanfarrón, ¿no? Fanfarrón. Ya no es una palabra que uno usa mucho. Me acuerdo una vez de pronto mi mamá me dijo regañándome: eres un fanfarrón. Yo no sabía a qué se estaba refiriendo y busqué en la RAE qué significa fanfarrón. Y dice que fanfarrón es una persona que hace alarde de lo que no es. ¿Va? O sea, es como si yo dijera: es que hoy me autopercibo gordo. No, no soy eso. Sí, uno no se puede autopercibir de esa manera, ¿sí? Alarde de lo que no soy. ¿Se dan cuenta que eso es lo que está pasando? Porque todos los barrios que se mencionan ahí, la Puerta del Pescado, el Barrio Nuevo y todo, y yo me puse a investigar, y era como los barrios cool de Jerusalén, ¿sí? Rosales, sí, así, Chico Alto y así, cosas por el estilo. O sea que uno iba ahí para alquilar una casa, eso era la crema innata de la sociedad. El barrio del mercado, por ejemplo, era donde la gente traficaba, donde estaban todos los que traficaban la mayor cantidad de elementos. Allá, mejor dicho, probablemente tenían sus flotas mercantes y todo, escoltas, no sé, gente con mucho dinero, con muchas riquezas. ¿Y qué pasa? Es que el problema no es que te vaya bien o mal, porque a veces medimos: ay, si me va mal es porque Dios me está castigando, si me va bien es porque Dios está de acuerdo. No siempre es así. Hay una clase de prosperidad que es engañosa, porque te puede ir bien estando lejos de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Porque uno los puede ver y plata tienen. Plata tienen. Pero ¿qué es lo que hace esto? Que te convierte en alguien fanfarrón. ¿Se dan cuenta? Dios no va a actuar, ni para bien ni para mal. O sea, estamos por encima de Dios. Somos más fuertes que Dios.
Como el constructor del Titanic, ¿sí o no? Este barco no puede hundirlo ni Dios. ¿No les pasó que en enero del 2020 ustedes ya sabían cómo iba el 2020? Año de la visión, porque sonaba chévere el 2020. Eso la tenemos claro. Este negocito se cierra en marzo, mi hijo, y la rompemos. En junio, junio. Yo tenía una invitación a un campamento de jóvenes que más o menos en Medellín reúnen a 1,000 jóvenes. No, parce, la rompí. De aquí a Europa, mi hijo, ya la rompemos. Esto no lo puede hundir ni Dios. Y llega una cosita que ni siquiera podemos ver con nuestros propios ojos. Y nos recuerda que somos más frágiles de lo que creemos. Y la verdad es esta: si Dios no destruyera a nuestros ídolos nos destruirían a nosotros. Esa es la verdad. Este es la tremenda paradoja de esto, que nos volvemos casi ateos prácticos, como si Dios no existiera, y empezamos a menospreciar a Dios. Y cuánto dolor, es que ese es el punto, cuánto dolor causa en nuestra vida una idolatría, cuánto dolor causa en nuestro corazón una adoración mal enfocada. Es que el problema no es que tenga relaciones, el problema es que tenga relaciones idolátricas. ¿Quién es la persona que más se hace daño con una relación idolátrica? Por favor. El problema no es que tengas o no dinero, el problema es que adores al dinero. ¿Cuánta gente, su salud se ve afectada por el monto que hay en su billetera? Es que el problema no es que no tengas trabajo, por favor. El problema es que tu trabajo se convierta en el eje de tu vida. Y muchas veces algo que potencialmente es bueno termina por destruirte. Y a veces el mayor acto de amor que puede hacer Dios es derrumbar nuestros ídolos, porque si no los derrumba, no nos vamos a destruir. Nos vamos a destruir. Y después de este diagnóstico, leyendo todo Sofonías, yo digo, no, Señor, pues mi corazón es sumamente idólatra. La idolatría ha sido corrosiva. Muchas veces en mi corazón he sido un polígamo, donde te pongo a ti simplemente como una parte de y no como único. Y también a veces he sido fanfarrón, cristiano y todo, pero mejor dicho, uno cree que está por encima de Dios. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a todo esto? Dos fundamentos. El primero es la acción. Acción. Sofonías dice en su libro una cosa muy concreta sobre lo que debe pasar para tratar de gestionar esta adoración tan enferma como una adoración idolátrica. Hay algo que tiene que pasar, hay algo que el pueblo puede hacer y tiene que hacer para que esto cambie. En el capítulo 2, versículos 1 al 3 de Sofonías dice: humíllate, humíllate. Hasta el polvo, nación desvergonzada. Hazlo antes de que se cumpla lo que he determinado y ese día se desvanezca como la brizna, antes que caiga sobre ti la ira ardiente del Señor, antes que venga sobre ti el día de la ira del Señor. Busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han busquen la justicia, busquen la humildad, darán refugio en el día de la ira del Señor. Fuerte, ¿no? Fuerte, porque pues una aclaración importante, porque leo ese primer verbo, pesado, ¿sí o no? Humíllate. Y me di cuenta de algo, y es que a nosotros la humillación nos suena algo muy difícil, duro, vergonzoso,
Porque normalmente sentimos humillación cuando alguien emprende una acción sobre nosotros. ¿Me explico? Cuando alguien te humilla, cuando una persona te ridiculiza frente a otro, cuando el papá le dice al adolescente, salude infeliz, se siente uno humillado, humillado. Normalmente lo que nos duele de la humillación no es solo ese aspecto de humillarse, sino que es algo que alguien hace contra nuestra voluntad. Algo que alguien, pero ¿cómo está conjugado el verbo? ¿Es algo que alguien hace sobre nosotros? Es algo que nosotros decidimos hacer. Es algo que nosotros le hacemos a nuestro propio corazón. Es algo que nosotros decimos, hay que hacer un ejercicio de humildad porque la embarramos. Y eso, humillarse yo lo puse como humildad activa. Es decir, decidimos reconocer que lo que hicimos está mal. Porque la verdadera humildad requiere honestidad. Es que nosotros somos expertos para maquillar nuestras idolatrías. Nosotros decimos las cosas como, ay, no es tan grave, no es tan tenaz. O antes yo era más idólatra, ahora un poquito menos. Otra vez volvamos a la idea de la poligamia. ¿Serviría algo eso? Mi amor, antes te era infiel con 10, ahora solamente con 2. Nos justificamos de esa manera o nos comparamos, ¿sí o no? No, sí, Señor, yo soy un idólatra del dinero, pero no soy un genocida. Esa es la justificación que damos. ¿Por qué? Porque le huimos a la verdad. Porque no aceptamos la verdad. Porque aceptar la verdad es una cosa muy dolorosa. Que me digan, Miguel, es que tú tienes un corazón cargado de idolatría. Es una vaina muy dolorosa porque yo pensé que ya lo había superado. Ya soy pastor. Ya yo debía estar en otro nivel, ¿no? ¿Cuánto llevo de cristiano y otra vez en las mismas, Miguel? Eso es muy doloroso, ¿sí o no? Es muy doloroso aceptar que seguimos luchando con la crudeza del día a día. Es muy doloroso aceptar que nuestra vida tiene esa tendencia, que nuestro corazón tiene una facilidad, pero es que es un duro, hermano. Es un duro para desviarse de los propósitos de Dios. Que mi corazón es más engañoso que todas las cosas. Es muy fácil no tomar esta acción de humillación, porque es que somos orgullosos y en el orgullo nos buscamos a nosotros mismos, buscamos nuestro bienestar, nuestra protección, pero en la humildad buscamos a Dios. Busquen a Dios, busquen su justicia. Incluso lo que yo me he dado cuenta es que hasta mi búsqueda del Señor puede ser idolátrica. O sea, les estoy enredando la piola aún más. ¿Por qué? ¿No les ha pasado que ustedes a veces buscan a Dios para obtener algo? ¿No? Pues imagínense que yo soy pecador y me pasa esa vaina. Que a veces busco a Dios, digo, bueno, toca orar. Ahora sí, Señor, oro para que salga eso. Y Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que a veces nos da cosas sin ni siquiera nosotros haberla buscado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O a veces no hemos orado por meses. ¿Sí? La oración más loca que hemos hecho ha sido por el almuerzo. ¿Sí? Y oramos un poquito. Ay, Benji dice, qué oración tan pachuca, papá. Diste una oración pachuca. Ay, Señor, gracias por este día, amén. ¡Pum! A todos nos ha pasado eso, ¿sí o no? Pero se pone complicada la cosa cuando oramos y oramos y oramos en esa, si tenemos la rodilla pelada, ayuno, oración, exorcismo, de todo, y dele, y Señor, y se congrega, llega temprano, se inscribe para el servicio, viene toda la familia, evangeliza a los tíos, y dele, y lee toda la Biblia en un año, en hebreo, en griego, en arameo, y hágale, y estudia teología, y escucha solo prédicas, ya no ve Netflix, y dele.
y no se cumple. Reacciona. ¿Quién se cree Dios? Porque lo que me muestra eso es que no estoy adorando a Dios, sino que estoy adorando lo que Dios me da. Y eso es muy diferente. Porque si mi relación depende de que Dios me dé lo que yo quiero, yo no estoy buscando al Señor, yo me estoy buscando a mí mismo y estoy utilizando a Dios para que me dé lo que yo quiero. Por eso humillarse no es fácil, porque cuando yo veo eso en mi corazón, yo digo, me cuesta aceptar que Miguel Pulido es eso también. Me cuesta aceptar esta verdad. Pero por favor, rompe este corazón de piedra y conviértelo en uno de carne. Yo no te quiero buscar, Señor, por mí, te quiero buscar por ti. Que mi anhelo más profundo no sea lo que tú puedes hacer en mí, sino conocerte a ti, Señor. Pero creo que nada de esto sería posible si no estuviera el otro fundamento. No es solo la acción, sino que en Sofonías también hay una promesa. Podríamos hacer todos los rituales que queramos, todos los rituales de humillación. Podría usted subir a Monserrate de rodillas, arrodillarse en silicio. Podría hacer todo eso si quiere. Pero nada de eso tendría sentido si no hubiera esta promesa. De nada sirve arrepentirnos y humillarnos si Dios no nos ha extendido primero su mano de misericordia. Dice así, en Sofonías capítulo 3, versículos 16 al 18. Aquel día le dirán a Jerusalén: no temas, Sión, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como un guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. Yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. ¿No les parece increíble eso de Dios? Porque cuando leemos esto del juicio, las primeras preguntas que normalmente la gente me hace es: ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios manda juicio? Dios no puede tener misericordia de la gente. Y ya usted se da cuenta que lo primero, vea, eso es, creo yo, un problema de la idolatría que ha podrido tanto nuestro corazón, que cuando viene el juicio de Dios, primero cuestionamos a Dios antes que cuestionar nuestra propia idolatría. Antes que decir, ¿será que hay algo que no está tan bien? Lo primero que hacemos es poner a Dios en el banquillo y lo declaramos culpable. Cuando hemos visto todo lo que ha hecho este pueblo mal, es que no fueron 5 minutos, mano. Había corrupción enquistada. Había profetas que decían que hablaban en nombre de Dios, pero lo único que hacían era desviar al pueblo. Había sacerdotes que lo que hacían era que se comían el producido. Muchas veces hay testimonios de estos momentos en la historia donde los sacerdotes se aprovechaban sexualmente de las jovencitas de esa época. Esto no es una cuestión de 5 minutos de un pecadito ahí. Estos son años donde Dios les está diciendo: hey, por ahí no es. Y aún así el pueblo, dele y dele y dele. Y aún así, es que le han sido infieles. Es que Dios los podría fulminar. Los podría fulminar. Hay una escena en el Evangelio que a mí siempre me llama mucho la atención. ¿Se acuerdan una noche antes de Jesús morir? Que lo viene a capturar Judas, la turba enardecida y todo esto. Y a Pedro le da el arrebato guerrillero y saca la espada y le vuela la oreja a uno. ¿Y Jesús saben qué hace? Hágale, no. Le sana la oreja y le llama la atención a Pedro. Y le llama la atención de una forma muy interesante para mí. Porque le dice: Pedro, el que a hierro mata,
a hierro muere. Jesús acabó con la violencia como metodología válida para alcanzar algún propósito. Fin de la historia. Pero no dice solo eso, dice: tengo una legión de ángeles a mi servicio. Yo les doy una orden y esos manes reinician la creación. ¿Qué es el poder? El poder es hacer todo lo que puedes hacer, o pudiendo hacerlo todo, negarte a hacerlo por amor. Dios podía haber fulminado al pueblo de Dios, no aquí, en Éxodo capítulo 30. ¿Se acuerdan cuando Moisés sube por las tablas? Cuando baja ya están adorando a otro Dios. En 5 minutos, fin de la historia. Años Dios aguantándose a este pueblo polígamo. Y no solo eso, no solo les dice lo que tienen que hacer, sino que les da una promesa. Les dice: yo voy a estar en medio de ustedes. Esta es una observación muy básica, pero necesaria. El pueblo no hizo nada para merecer esta promesa. Nada. Nada. Dios no es bueno porque yo me lo merezca. Dios no es bueno porque yo me lo inventé. Dios es bueno porque quiso ser bueno con nosotros. Normalmente cuando hablo de la gracia de Dios, hay como 2 caricaturas muy extremistas. No es sino que yo ponga en las redes sociales: Dios es amor, y siempre va a haber alguien que me dice: pero también es fuego consumidor, pero también es juicio. Que a propósito de eso del fuego consumidor, no fue algo que Dios le dijo a gente fuera del pueblo de Dios, sino a su propio pueblo. Y es un fuego que consume el pecado para purificar a la gente delante de Dios. Bueno, simplemente para eso es fuego consumidor. Siempre que pongo que Dios es amor, algunas personas caricaturizan la idea como pensando: entonces eso significa que Dios está a favor de todos los pecados, entonces no, hágale, que eso no hay problema o algo así. No, burro, así no es la cosa. Así no es la cosa. Así no es la cosa. Porque el otro extremo, el extremo legalista, dice: sí, Dios te ama, pero tienes que hacer esto, esto y esto. Entonces, si tengo que hacer algo para que Dios me ame, Dios no me está amando, me está premiando por algo. Y la gracia no es un premio, es un regalo que Dios da. ¿Qué hizo el pueblo para merecer esto? ¿Qué hizo el pueblo para que Dios le diera esta promesa? ¿Qué hizo el pueblo para que nos enviara a Jesús? Por favor. Porque a veces nosotros pensamos que es que nos arrepentimos y Dios nos perdonó, pero el movimiento bíblico es que Dios nos ofrece el perdón, y es por eso que podemos arrepentirnos. Porque el primer paso lo dio Jesús. La cruz ya estaba aquí cuando nosotros aparecimos en escena. Jesús nos ofrece. Entonces, ¿eso es licencia para pecar? No. Por una razón. Si el salvavidas te sacó del agua, no es para volverte a tirar, ¿sí o no? Si el problema está allá, si el problema es que te estabas ahogando ahí, ¿qué clase de salvavidas sería el que: ¡ay, te salvé! ¡Otra vez! No. ¿Qué clase de cínico sería el que te sacaría para volverte a lanzar ahí? O si quieren usar la metáfora médica, ¿qué clase de médico, después de que tú te has fracturado, te hace una cirugía para volverte a partir el brazo? ¿Sería eso lógico? Porque la buena noticia es que somos idólatras, pero podemos ser idólatras en rehabilitación. Que nos acercamos al médico y le decimos:
me he equivocado en esto. Con humildad acepto que mi corazón está dañado por la idolatría. Y me pego a esa promesa. Por favor, ven y deleítate en nosotros con gozo. Por favor, renueva tu amor una vez más para que podamos otra vez enderezar el rumbo. Les invito a que donde están puedan tomar un momento, si desean cerrar sus ojos. Yo no sé qué les ha mostrado el Señor durante esta predicación, pero probablemente hay cosas muy concretas, que Dios está diciendo. Quizás lo que está pasando ahí es idolatría. Es idolatría. Todos tenemos, todos nosotros tenemos un corazón tendiente a la idolatría. Pero Dios le da una nueva oportunidad a su pueblo y le dice: humíllate, ejercita la humildad de aceptar que las cosas no están bien. Ejercita la humildad sin peros. No es: Señor, pero es que mi vida fue muy dura cuando chiquito. No, Señor, perdóname por esto y esto. Y Dios le hizo una promesa a su pueblo, que se deleitará en Él con gozo y que le renovará su amor. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. El Dios que me da nuevas oportunidades cuando he equivocado el camino. Con humildad acércate, busca al Señor, iglesia, busca al Señor. Con humildad. Busca su justicia. Búscalo en adoración. Que Él no sea el primero, que sea el único Dios, el que le da sentido, el que le da valor, el que le da identidad a nuestra vida. Él, nadie ni nada más, Él.